Este rey, Ezequías, pues es de esos reyes que la escritura eh, dice que hizo lo recto y lo bueno ante los ojos del Señor, como su padre David. O sea, es de los pocos reyes que es igualado a David. O sea que el corazón de Ezequías era un corazón casi perfecto. Sí, casi perfecto porque como David también, Ezequías se equivocó. Vimos que se enalteció por allá su corazón y hablábamos de eso, ¿no? Hablábamos de cómo es peligroso siempre estar en esa prosperidad, estar en esas condiciones ideales, porque cuando lo tenemos todo, pues es fácil como olvidarnos del Señor. Y eso le pasó también a Ezequías. O sea que vemos que es un asunto finalmente de corazón. La escritura siempre nos va a llamar a guardar el corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Y vimos entonces que este rey, a pesar eh, de su corazón, pues hacia el Señor, porque tenía una verdadera relación con Dios, Ezequías, no era un hombre que solamente hacía las cosas religiosamente, sino que era un hombre que tenía un corazón piadoso para Dios, pues también cometió sus errores. Y estuvimos analizando ahí cómo las circunstancias que a veces son adversas a nosotros podrían estarnos guardando de males peores. En el caso de Ezequías, pues si él se hubiese muerto en ese momento, pues no se hubiese equivocado después. Pero es muy difícil nosotros poder especular sobre eso, porque nadie conoce el corazón. Entonces, dejamos esto, obviamente, que aprendemos de la escritura y vemos esa parte, ¿no? Podríamos juzgar a la ligera, pero bueno, el Señor por algo le extendió la vida 15 años a Ezequías en su misericordia. Y durante ese tiempo, pues hubo paz para Ezequías y pudo vivir reposadamente sus 15 años que el Señor le añadió. Muere Ezequías, a la muerte de Ezequías, pues va a reinar uno de sus hijos, que se llama Manasés. Así se llama el hijo de Ezequías. Hoy nos vamos entonces a detener en el estudio de la vida de este rey de, de Judá, Manasés. Ustedes recuerdan que el nombre Manasés significa eh, el que olvida, algo así. Voy a recordarlo bien. Ustedes se acuerdan que lo estudiamos la otra vez cuando estudiamos las tribus. Vamos a ver aquí. Eh, el que hace olvidadizo, que hace olvidar o el que se olvida. Eso significa Manasés. Obviamente que este nombre se lo puso José a su hijo Manasés, porque él había olvidado toda la aflicción y todo el dolor que, que le habían causado sus hermanos, ¿recuerdan? En el caso de este rey, pues parece que se olvidó fue toda la instrucción de su papá, se olvidó de todo lo bueno que hizo su papá, porque este rey es terriblemente perverso. Vamos a verlo en este capítulo 21. No está Anita esta noche, entonces no sé qué hermano quiera colaborar con la lectura. No ha llegado Anita todavía, o no sé si no va a llegar. Si quiere, le ayudo a Martica. Bueno, mi hermano, leamos entonces del versículo 1 al 17. Alecito, por favor. Segunda de Reyes 21, del 1 al 17, dice así. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Exiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado,
y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volvería a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado, con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés, y todo lo que hizo, y el pecado que cometió, ¿no está escrito todo en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Ok, mi hermano, gracias. Buenas noches a las hermanas Rebequita y Anita, que nos hemos saludado. Bienvenidas. Bueno. Gracias, Martita. Anita, le robé la lectura a Anita. Ay, eso veo, qué pena. Está bien, muy bien, muy bien. Anita, sí, te estábamos esperando. Gracias, Martica, la verdad, lo había olvidado. Yo en la tarde no vi el celular. Ah, sí lo mandé tardecito porque estaba fuera de casa y cuando llegué mismo lo mandé, pero sí lo mandé tardecito. Ya, bueno, Martica, tranquila. Bueno, mi hermana, gracias. Ahora sigues leyendo tú, espérate. Bueno, entonces dice la escritura que Ezequías muere y comienza a reinar su hijo de 12 años. Imagínense, era un niño. Era un niño Manasés cuando comenzó a reinar. Y este es el rey que tiene el reinado más largo en Jerusalén. 55 años, ¿cómo les parece? 55 años reinó. Un reinado supremamente largo. Y uno dice, wow, tuvo tiempo para hacer y deshacer. Y este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice que según todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. ¿Qué significa eso? Que este hombre se dedicó a hacer todo culto, cuanto culto había alrededor, lo copió, lo practicó, lo ensayó. Mejor dicho, no se negó a apartarse de Dios de ninguna manera. O sea, él todo lo hizo
para, dice por acá la escritura más adelante, que para provocar a ira a Jehová. Dice, porque volvió a edificar los lugares altos, o sea, todo lo que el Padre derribó, ¿recuerdan? Él volvió y lo levantó. Todas las imágenes que había quitado Ezequías, él volvió y las levantó. Él adoró todo el ejército del cielo, dice, y rindió culto a aquellas cosas. Todo el ejército del cielo, yo me imagino que eran todos esos ídolos que tenían ellos allí. No sé, en cuanto a la astrología, qué tipo de ídolos adoraban en ese momento, porque dice acá que todo el ejército del cielo, o sea, cuando dice todo el ejército del cielo parece como exagerado. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre. Edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Imagínense eso. ¿Qué no habrá hecho entonces este hombre? ¿Qué tipo de ídolos? La escritura no lo menciona aquí, pero llenó la casa de Dios de puros ídolos. Y pasó a su hijo por fuego. Ustedes saben que esta era una de las prácticas más abominables que tenía los pueblos vecinos, que era esa adoración, ya sea a Baal o a Moloch, que era un ídolo de bronce, un ídolo que encendían por dentro, o sea, era como un horno por dentro, tenía unos brazos extendidos y colocaban a los niños allí y los sacrificaban. Prácticamente los quemaban, sacrificando los hijos a este dios, Baal o Moloch. Entonces, imagínense la perversidad del corazón de Manasés. O sea, uno dice, pero ¿de dónde salió este muchachito tan terrible? Porque tuvo un padre que le dio un buen ejemplo. Digamos que Ezequías se equivocó en algo, pero no fue así tan malo como para uno decir, le va a salir un hijo de esta naturaleza y de esta calaña. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Es como los hijos siempre van a tener la posibilidad de escoger. Y este escogió hacer lo malo delante de los ojos del Señor y prenderse de toda esa idolatría para sostenerse en su reinado y para hacer que estos ídolos fueran los que le mantuviesen en esa prosperidad. ¿Sabe que generalmente la idolatría va ligada a ese pensamiento? La idolatría siempre va ligada a la prosperidad, a que me vaya bien, a que me guarden, a que me protejan. En estos tiempos donde estaba reinando Asiria como un ejército demoledor, que lo vimos nosotros, un ejército de esos que llegaba y se llevaba cautivo los pueblos. Este rey sabía que Asiria era el imperio y pues prefería tener esos ídolos, los dioses de los asirios, los dioses de los pueblos vecinos, todos estos dioses que lo cuidaran en lugar de cuidar, en lugar de confiar en el Señor, en lugar de confiar en Jehová, el Dios de Israel. Y se dedicó fue a eso, a la adoración y a la idolatría. ¿Qué dice Alecito? Yo creo que aquí hay algo bien importante, mis hermanos, porque dice que, o sea, se dedicó a provocar a ir al Señor. Entonces nosotros sabemos que el Señor es bien celoso. Yo creo que si algo nos ha mostrado el Señor allá en el Espíritu es que el Señor no cela demasiado. Y recordemos que la ley decía que los primogénitos siempre eran consagrados al Señor y acá estos hombres, pues de esas naciones extrañas ofrecían sus primogénitos a estos dioses. Y este Manasés hizo lo mismo con su primogénito. En vez de ofrecérselo al Señor, se lo ofreció fue un dios extraño. Entonces, ¿cómo quedaría el Señor, mis hermanos? Así es. Imagínense el Señor viendo todo esto, viendo las reformas de Ezequías, viendo cómo Ezequías había hecho limpiar el templo, la casa de Dios que estaba cerrada, todo lo que pasó con Ezequías. Y ahora viene y vuelve y hace lo malo y otra vez el templo queda cerrado.
dice que instituyó encantadores y adivinos, o sea, quitó todo lo que es el sacerdocio verdadero y colocó fue puros encantadores y adivinos, hechiceros, brujos, chamanes, consultando a las cartas, qué sé yo, todo este tipo de magia y todas estas cosas que hace la gente que no busca al Señor. Y quitó el sacerdocio, obviamente, porque él llenó la casa a través de esos ídolos y mientras estuviesen esos ídolos, pues no había el verdadero sacerdocio ni el verdadero culto al Señor. Dice que puso una imagen de acera que él había hecho, una imagen de acera. Cuando el rey es joven, el pueblo sufre. Sí y no, porque vamos a ver otro caso de otro rey que comenzó muy joven y no fue así. Entonces, aquí hay de pronto de todo. Aquí podemos ver que es como una decisión de corazón y que no necesariamente la edad va a ser como digamos que lo que marque pues la situación allí. Vamos a ver después un personaje bien especial que comenzó también muy joven y no hizo eso. Hizo todo lo contrario. Pero yo lo digo es citando el proverbio. Yo, El Martica, no, proverbio. porque Sí, por eso, yo sé que lo citaste el proverbio, pero acá yo como que no lo podemos aplicar tan literal. Puso una imagen de acera, ustedes saben que, y la puso dentro de la casa de Jehová. ¿Y cómo les parece que donde habían estas imágenes de acera, generalmente los rituales de adoración a la diosa Acera estaban acompañados de esa parte sexual, o sea, habían ritos de este tipo, Entonces, muy probablemente eso pudo haber pasado, imagínense dónde, en la casa del Señor, porque la metió allí, a la casa del Señor. Y dice el 8, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra, dándole una promesa que le dio a Salomón y a David, obviamente instruyéndoles, diciéndole que si ellos guardaban la ley, que si ellos buscaban a Dios de corazón, pues el Señor iba a estar firme siempre con él. En el 9 dice, más ellos no escucharon, o sea, siempre vamos a ver un Dios fiel, buscando el corazón del pueblo, un Dios cumpliendo la parte del pacto que le corresponde, pero el pueblo siempre infiel. Algunos hicieron lo bueno y permanecieron fieles e hicieron que el pueblo también buscase al Señor. Miren, lo curioso es que cuando hay un rey bueno, ese rey influye al pueblo, pero cuando hay un rey malo, también influye al pueblo. Entonces, vemos que es un pueblo como raro. Parece un pueblo sin criterio, un pueblo que no escoge, un pueblo que ante un rey como este es tan perverso no se levanta a tumbarlo. O sea, no, es un pueblo como muy sumiso, parece, ¿no? No vemos que haya un pueblo aquí que haga lo bueno o que se levante o que se rebele contra un rey así, más bien parece que el pueblo también se va tras la idolatría, ¿no? Dice el 11, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Para que un rey haga peor que los amorreos y que aquellos pueblos que estaban alrededor de Israel, que el Señor esperó que llegaran a un colmo para poder traer juicio. Imagínense cómo era Manasés. Hizo peor. Y uno dice, pero ¿cómo pudo haber hecho peor? Si el Señor no perdonó a estos, pues ¿cómo va a perdonar a Manasés? O sea, es terrible, este rey es terrible. Hizo peor que los reyes que el Señor quitó. A todos estos pueblos los quitó el Señor de allí, de la tierra de Israel. Y este dice que hizo peor que ellos, peor. Entonces, se queda uno pensando y meditando, tuvo que ser muy malo este Manasés.
Dice el 12, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que le oyere le retiñerán ambos oídos. Obviamente, que el Señor no iba a quedarse quieto ante esta provocación, ante la maldad del pueblo, ante lo que estaba pasando con Manasés. El Señor había guardado todo esto en su corazón e iba a traer y a retribuir todo lo que pasó aquí. Dice, y esconderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Recuerdan que el Señor está hablando en términos de construcción. El cordel y la plomada. Aquello que usan los maestros de construcción para medir los muros, para ver si todo está recto, si está perfecto. Ustedes saben que la palabra habla por allá en Apocalipsis de una vara con la que se mide la casa de Dios. O sea que con la vara que habían medido acá, iban a medir también a Judá. O sea que venía juicio de Dios sobre Judá por el pecado de Manasés. Dice, y extenderé sobre Jerusalén el cordel. El 14 dice, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. O sea, invasión, deportación, lo mismo que había pasado al lado de Israel, iba a pasar a este lado de Judá, por causa del pecado de Manasés. Dice, por cuanto ha hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. O sea que el Señor tenía ahí como una cuenta represada y estaba como esperando también que a él se le llenara la copa para traer el juicio sobre también Judá. Dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Este era un hombre sanguinario, al parecer. Todos que por eso ahora que estábamos hablando, porque el pueblo no se levantaba, parece que todo el que se levantaba en contra de él lo mandaba a matar, incluyendo los profetas. José fue el historiador y algunos libros históricos de la tradición judía van a decir que Isaías murió en el periodo del reinado de Manasés, y que cuando la escritura habla por allá en hebreo, ¿se acuerdan dónde está el paredón de la fama de la fe, de los hombres de fe, donde dice que unos fueron aserrados por causa del Señor? Pues al parecer, cuando dice esto, se está refiriendo a Isaías, porque al parecer la tradición judía habla de que en el reinado de Manasés, por orden de Manasés, Isaías fue aserrado, o sea, fue partido a la mitad por orden de Manasés. O sea que los profetas fueron perseguidos en el periodo de Manasés, al parecer. El Señor usó los profetas para enviar mensajes, obviamente. Siempre el Señor va a enviar su mensaje a su pueblo antes de cualquier cosa. Parece que los profetas que envió el Señor en este periodo fueron Oseas, Joel, Nahum, Habacuc e Isaías. O sea que hubo mucha palabra de Dios en este periodo. Recuerden que fue un periodo largo, un periodo de 55 años, para que este hombre pues se arrepintiese, y no lo hizo, por lo menos hasta aquí no lo ha hecho. Ahora vamos a ver otra parte de la vida de Manasés. Y dice que aquí en el último versículo que habla de la vida de Manasés, pues dice que hizo lo malo y que todo está escrito en el libro de las crónicas, y que murió Manasés y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en ese lugar Amón su hijo.
Imagínense ese epitafio en la tumba de un hombre que pudo haber tenido un mejor epitafio en su lápida, ¿no? E hizo, o dice, y los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ahí sí, y el pecado que cometió está allí, están escritos en el libro de las crónicas, ese es como el epitafio de su, de su tumba, ¿no? Hizo lo malo, cometió un pecado, no pasó a la historia como un hombre que hizo lo bueno ante los ojos del Señor. 55 años le dio el Señor una oportunidad para que se arrepintiera y no lo hizo. Y quedó allí como ese legado de Manasés. E inclusive no lo sepultaron en la tumba de los reyes de Israel, sino por allá en un huerto. No tuvo honra, ¿no? ¿Qué dice el hermano Germancito? Y es que me llama la atención, pues después de esa lista tan grande que vimos en el caminar de Manasés cuando comenzó su reinado, de todas las cosas que se equivocó, que dice que su maldad fue mayor que la de estas naciones, pero al final resume y su pecado. Entonces es como no un pecado en singular, sino como que el pecado, la rebelión de su corazón lo llevó de una manera a, o sea, como el problema no son los pecados, sino que la raíz que es el pecado es la que nos lleva a hacer todas esas cosas. Como que esa era la raíz de todo. El pecado que moraba en su corazón fue lo que lo llevó a cometer tantas barbaridades. Sí, así es. Esta condición de su alma, de su corazón no arrepentido. Pero vamos a ver algo sorprendente, sorprendente. Yo quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 33, y vamos a leer un añadido, un anexo a la historia de Manasés que no aparece en el libro de Segunda de Reyes. Y es bien importante. ¿Por qué no aparece allá? No sé. No sé por qué no lo colocaron allá. Y sí lo colocaron aquí en Crónicas. Crónicas va entonces a contarnos cuál fue el final de Manasés. Algo sorprendente y nos muestra la misericordia de Dios. Fíjense una cosa. Durante los 55 años del reinado de Manasés, Manasés tuvo relativamente un reinado de paz. No tuvo conflicto. O sea, tuvo la libertad de hacer todo lo malo. Con todo eso el Señor no levantó muchos enemigos para Manasés, lo dejó hacer como que hacer y deshacer, como que saliera todo lo que había perverso en su corazón y no le levantó oponentes. Nosotros vimos que Ezequías sí tuvo que amenazas de Sennacherib, o sea, vino a Siria y lo amenazó, pero nosotros no vemos esto en el reinado de Manasés. Solo aquí vamos a ver una partecita que no narra Segunda de Reyes y que es muy importante para entender el final de la vida de Manasés. Entonces vamos a leerlo, por ahí está Anita, para que nos colabore con la lectura. Sí, Martica. Bueno, entonces, Segunda de Crónicas 33, Sí, del 10 al 20. bueno. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto,
y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa. Y reinó en su lugar Amón su hijo. Ok, gracias, Anita. ¿Cómo les parece? Había un escrito de las palabras de los videntes. ¿Cuál sería ese? Son los libros proféticos que tenemos nosotros allá más adelante. Y todas los libros de los profetas. Porque en el tiempo de él dice que Oseas, Joel, Nahum, Habacuc, Isaías, pues le profetizaron, o sea que todo eso fue guardado. Ah, ya, Martica. Hermanos, les tengo una buena noticia. Está lloviendo a cántaros. Acá también, sí. Ay, qué dicha. Bueno, Sí. sigamos, qué pena. Bueno, entonces fíjense lo que ha pasado con Manasés. Es impresionante porque uno dice, el Señor es muy misericordioso. ¿Cómo le aguantó todo a Manasés? ¿Cómo le soportó toda su necedad? ¿Cómo afloró toda esa maldad de Manasés de su corazón? Hizo y deshizo delante del Señor. Si se atrevió y si la tradición hebrea es correcta y por orden suya mataron de esa forma al profeta Isaías, ¿usted se imagina matar al profeta Isaías? El profeta Isaías, que es el profeta más mesiánico de la escritura, y que pues, ¿quién no ama el libro de Isaías? ¿Qué hijo de Dios no ama el libro de Isaías? O sea, si esto es verdad, entonces este hombre era un perverso, de esas perversidades que uno dice, pero ese se va al infierno, o sea, yo lo mando al infierno. Yo lo mando a matar. Yo, o sea, yo sé que mis hermanos, cuando nosotros juzgamos con nuestro juicio, eso es lo que nosotros hacemos. O sea, es que este no merece más nada. Después de haber matado a Isaías así, después de haber hecho todo lo que hizo, no se merece nada. Pero gloria a Dios por el corazón que tiene nuestro Padre Celestial, que nos demuestra en su palabra su misericordia infinita, su gracia infinita, porque no pasó eso con Manasés. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Quedó muda Martica o soy yo solamente? No, yo no la oigo. Ni yo tampoco. Martica, te quedaste sin audio. No te oímos. Si nos oyes, sal y vuelve a entrar. Del cielo. Qué rico está lloviendo. Durísimo. Tengo la puerta abierta y entra una brisa fresca, lo más de rico. Porque es que acá en Cali hace rato no llueve.
Yo Estamos en creo una que hay que sequía llamarla o escribirle tenaz. porque no se ha dado cuenta que no estamos No, oyéndolo. y tampoco nos está oyendo, ya le escribo. Ah, ya salió. Sí, sí nos oía, pero no. Es que a ella como que le molesta mucho el internet porque a veces a Carlos también le pasa. O se le iría el internet o déjale una llamadita. Se te fue pero ya llegó. Ah, bueno. Aquí estamos en sala. Aquí estamos en sala. Tómese tu tiempito, le esperamos. Vale, chao. Se le fue la energía, pero ya le llegó. Entonces esperemos que cuando da la energía tiene que volver a cargar el internet y todo. Entonces démosle una esperita. Bueno, Pienso, mientras sí, ella entra, ¿ya entró? no, no, Bueno, mientras, dale, Germán. dime, No, no habla. mientras ella entra, bueno, tratemos como de también nosotros tomar algo de eso, ¿no? Llama la atención que toda esta historia de Manasés comienza desde los 12 años, él a reinar, y cómo pues este muchacho le da rienda suelta a todo lo que él quiere hacer, pero en contra. Entonces eso también me llama como la atención de la condición del hombre natural, porque nosotros generalmente el muchacho pequeño pues tiene como ese ayo, quien lo frene, quien lo detenga, pero en la medida que el muchacho comienza a crecer y cuando comenzamos a llegar a esa edad de los 12 13 años, pues comienza uno a esa querer, ya uno cree que uno sabe qué es lo bueno y lo malo, que ya nadie le puede decir lo que es, y comienza uno como a tomar posesión, a querer tomar posesión de su propia vida y de querer hacer uno lo que quiera. Comienza como esa rebeldía propia del muchacho. Entonces, pues yo veo como, como después de que el Señor le permite toda esa rebeldía, como en el versículo 10 dice que el Señor perdón, en el versículo 12 dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente. Entonces, como después de toda esa altivez, pues viene la caída, ¿no? Como dice la misma palabra y como el Señor en su misericordia lo toma y lo lleva a esa angustia para arrepentimiento, ¿no? Dice que, pero eso, todo eso pasó cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, el que idolatró tantos dioses, el que permitió que se levantaran tantos altares, cómo el Señor lo lleva a darle de eso que él tanto quiere, porque nosotros sabemos lo que representa Babilonia, ¿no? Y la que tenían más de 3.000, 4.000 dioses, que tenían un Dios para todo, y pues que el trato que debe haber recibido, pues yo creo que no fue el mejor. Entonces, como todo eso fue con ese propósito del Señor, ¿no? De que de todo lo que él daba, quería, pues que él llegara a un punto donde él aborreciera todas esas cosas y eso fue lo que generó la angustia en él. Entonces me parece que eso también tiene mucho que ver con la historia natural del hombre y cómo en la medida que nosotros permitamos que el Señor nos lleve a ese genuino arrepentimiento es que puede haber una restauración en nosotros. No sé si Martica ya entró y ahí está creo que Rebequita alzando la mano también, Alex.
Sí, Germancito, buenas noches con todos. Qué importante lo que tú dices, lo que tú mencionas, ¿no? Porque esto lo que nos hace pensar justamente es que, mira, qué importante el sacrificio del Señor, porque no podemos escandalizarnos de lo que sucedió con Manasés, ¿no? Porque esa es nuestra condición realmente. Y sin el sacrificio de Cristo puede desbordarse las pasiones de la carne en nosotros, ¿no? Y cómo es necesaria justamente la disciplina del Señor, porque si no viene un juicio sobre él, él no procedía jamás a esto de humillarse, reconocer su pecado y humillarse delante de, como dice, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Y qué importante es un juicio de Dios, que sabemos que el juicio es para ordenar nuestras vidas, no es para destruirnos, ¿no? Pero ¿por qué la misericordia de Dios? Porque Él conoce nuestra condición. Entonces, que sin el sacrificio del Señor podemos desbordar nuestras pasiones, nuestra carne y llegar a esto y peores cosas, ¿no? Por eso es que vemos ahora justamente cómo está desbordándose la maldad y hace falta ya los juicios de Dios y como dice la Escritura, que sus juicios son deseables más que el oro y que el oro afinado y dulces más que la miel, porque realmente se necesita. Y si vemos lo que pasa con Manasés, justamente es eso, ¿no? Que viene el juicio de Dios, lo pone en manos de sus enemigos y es cuando él recapacita y reacciona, ¿no? Ante lo que estaba haciendo y él es confrontado con su pecado. Y así es como necesitamos también nosotros realmente ser confrontados, ¿no? Entonces, qué importante, esa es la condición del hombre y por eso es que el Señor también nos llama a misericordia, porque nos llama a ponernos en lugar del otro y entender que esa es nuestra naturaleza realmente y gracias al sacrificio de Cristo es que podemos salir de eso. Eso, Germancito. Vale, mi hermana, gracias por lo que nos compartes. Martica, ¿ya retomas? A mis hermanos, sí, es que como está lloviendo tan duro, generalmente se va la energía. Se fue un rato, volvió ahí mismo, pero sí me desconectó el internet y el internet se demoró un poquito en regresar. Bueno, estuvieron compartiendo ustedes aquí sobre el tema, me alegra mucho que pudieron participar del análisis de esta enseñanza tan importante, porque vemos a un Manasés terrible, pero también vemos una misericordia del Señor que uno dice, wow, tremendo, tremendo. Nuestro corazón no es así, humanamente hablando, nuestro corazón es completamente contrario, nuestro corazón juzga, nuestro corazón descabeza, nuestro corazón, uno podría decir que Manasés era un hombre perdido, que ya no había nada más que hacer por él, pero el Señor que todo lo ve, y podría uno pensar aquí muchas cosas, tal vez teniendo misericordia del mismo Ezequías, un padre que seguramente oró y clamó muchas veces por sus hijos y por esa gracia de Dios, pues vemos esta misericordia de Dios manifestándose en la vida de Manasés. Por esa misericordia de Dios para con el pueblo de Israel, en este caso de Judá, pues el Señor permanece firme y permanece fiel. Ahora, ¿qué sí fue lo que el Señor permitió para Manasés? Aflicción, aflicción. Por eso es que vemos que los tiempos de prosperidad, los tiempos de mucha bonanza, de donde no tenemos como guerra ni nada malo, o sea, son peligrosos, son tiempos donde no es que sea malo, pero sí hay un peligro de que el corazón se envanezca cuando hay tanta prosperidad. De hecho, nosotros vemos las naciones prósperas de la tierra y vemos que donde hay tanta prosperidad se tiende a pervertir el corazón, donde hay como abundancia. Ustedes recuerdan que una de las palabras que usa la escritura para describir el problema de Sodoma y Gomorra fue que tenían mucha abundancia y desocupación.
Cuando usted tiene mucha abundancia y tiene desocupación, pues el pecado abunda y sobreabunda. Entonces, parece que el periodo de Manasés se caracterizó por mucha abundancia y también por escasez de conflictos, excepto cuando ya el Señor permite que venga a Siria. Recordemos que en este momento aquí entra la palabra y la ciudad de Babilonia ya como un anticipo de lo que se veía venir para Judá, pero no estaban reinando en este tiempo en Babilonia. No se ha levantado la ciudad de Babilonia en el reinado que nosotros vamos a ver más adelante, sino que todavía estaba el de los reyes de Asiria, pero estaba en decadencia. Este era un imperio que estaba en decadencia para este tiempo, y no dice la escritura cuál fue el problema que tuvo Manasés con el rey de Asiria, que le mandó a capturar y lo llevaron cautivo. Lo llevaron cautivo a Babilonia y lo llevaron con grillos. Recordemos que los asirios solían humillar muchísimo a los pueblos que conquistaban. Algunos los llevaban con anzuelos, inclusive prendidos de los labios, en cadenas humanas, y los agarraban a todos con anzuelos. Aquí dicen que grilletes, o sea, los llevaban con grillos, me imagino que en las manos, en los pies. Imagínense un rey, tal vez un rey impetuoso, un rey soberbio como Manasés, humillado de esta manera, sacado de su reino de esta manera. ¿Cuántas veces no le profetizaron estos profetas que él perseguía y aún, como dice la tradición, mandó a matar? ¿Cuántas veces los profetas no le profetizaron y le advirtieron sobre esto? Y cuando esto aconteció en su vida, cuando le sobrevino la maldad que el Señor que el Señor había hablado que venía sobre ellos, pues ahí fue que él reconoció que había hecho lo malo, se arrepintió. Entonces siempre hay una oportunidad para el pecador, siempre hay una oportunidad para el pecador. Eso es lo que nos queda claro. Podemos ofender de muchas maneras al Señor, pero el Señor es misericordioso. Nos ha dejado el Evangelio. En este tiempo el Evangelio está para todos, para el pecador más terrible, para aquel que uno puede desahuciar y decir este no tiene remedio. Para ese está el Evangelio. Y el Señor lo puede salvar, lo puede restaurar. ¿Qué dice mi hermano Alex? Aquí, mis hermanos, también hay otra verdad grandísima, pero muy grande, que el Señor nos muestra, pues no lo mostró Reyes, pero pues aquí sí vemos que este hombre que no mostró nada bueno en todo ese, a lo último, pues tiene algo bueno. En el 12 dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Sabemos que pues para él Jehová no era su Dios porque adoró a otros. Y luego dice en el 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que Jehová era Dios. O sea, qué hermoso saber que nosotros podemos negar al Señor y apartarnos de él, pero él nunca dejará de ser nuestro Dios. O sea, lo que el Señor dice en su palabra se cumple siempre. Por su misericordia nunca él dejará de ser nuestro Dios, que nosotros lo dejemos a él, ¿no? O sea, él garantiza su permanencia en nosotros. El problema es la permanencia nuestra en él, y aquí desde la antigüedad vemos que el Señor no rompió eso. Jehová es su Dios, y él pudo reconocer que Jehová era Dios. Pienso que para nuestros tiempos sí aclara mucho eso, ¿no? Que el Señor siempre ha cumplido su palabra. Lo podemos dejar a él, pero él no nos deja a nosotros. Amén, así es, la fidelidad del Señor. ¿Y Germancito? Bueno, con respecto a eso que dice Alex, pues recordemos el significado del nombre, ¿no? El que olvida, pues cómo tiene que entrar en ese proceso, ¿no? Cuando llega al colmo su maldad, cómo tiene que ser quebrantado por el Señor para que recuerde y para que reconozca quién es su Dios. Amén. Fíjense lo que dice la escritura, ¿no? Luego que fue puesto en angustia, tuvo que ser puesto en angustia.
Y aquí es donde cobra importancia entender que los tiempos de angustia y de tribulación son importantes para, para que el hombre vuelva su corazón a Dios. Algunos dicen que este Manasés es como el hijo pródigo del Antiguo Testamento, aquel que volvió otra vez a Dios arrepentido, humillado. Dice que se humilló grandemente en la presencia de su Dios. Un Dios que para él era ajeno seguramente, un Dios que sabía que era el Dios de sus padres, el Dios de su papá, Ezequías, pero que no era su propio Dios hasta ese momento. Y se humilló y clamó, y dice que fue oído. Eso es lo maravilloso, tenemos un Dios que escucha. ¿Qué dice mi hermano Germancito? Es que ahora que tú dices, pues estábamos recordando inicialmente que es el reinado más largo, ¿no? El de 55 años. Entonces esto me hace meditar que pues la vida de todos está en las manos del Señor y que nadie se va antes, ¿no? Sino que el Señor en su soberanía sabe hasta cuándo le prolonga los días a cada quien y con ese propósito, ¿no? Vemos cómo el papá se le prolongaron esos días y él no pudo entender y y el Señor sabía cuántos días más y se llegó el momento donde lo recoge. Pero como este hombre, el Señor le, a pesar de la manera como comienza su reinado, a pesar de su necedad, de tanta maldad que hay en él, pero el Señor le permite gobernar esos 55 años porque el Señor sabía que al final, pues ese corazón iba a ser receptivo, ¿no? Entonces es como entender también que el Señor en su soberanía todo lo sabe y que pues cuando nos prolonga los días es con ese bendito propósito de que nos reconciliemos con Él y de que obtengamos lo que el Señor quiere que obtengamos. Amén. El Señor es paciente y espera. Y el que conoce los corazones, pues obviamente que sabía que Manasés se iba a arrepentir. Porque bien hubiese podido no arrepentirse también. Era otra opción. Pero él tomó la mejor opción, la de arrepentirse y humillarse delante de Dios. Nos da una esperanza grande también. Aquellos que tenemos hijos que todavía andan extraviados de la gracia, apartados de la verdad. Esto nos anima a pensar que, bueno, a pesar de que están viviendo Amén, Matica, amén a lo que estás diciendo. apartados del Señor, que están haciendo cosas que sabemos que desagradan a Dios, pues sabemos que el Señor está allí esperando por ellos y que está dispuesto a hacer un proceso en ellos. Tal vez va a ser doloroso y tendrá que ser doloroso para que venga la humillación. Nosotros quisiéramos a veces como padres evitar ese dolor a los hijos, ¿no? Quisiéramos como evitarles que sufran, que ellos viniesen de una manera voluntaria, sin necesidad de ser presionados, pero a veces no es posible. Y se necesita que el Señor traiga una angustia, un periodo de angustia, y no cualquier angustia. Fíjense lo que le pasó a este hombre, o sea, fue sacado de su casa, fue sacado de su tierra, fue llevado a Babilonia. Hay algo especial con Babilonia. Y a mí me parece que esto como que esta historia es como una pequeña fotografía de lo que iba a sufrir el pueblo más adelante y de la misma restauración de Dios al pueblo más adelante. O sea, es como un pequeño flash que anticipó el Señor de lo que iba a acontecerle al pueblo de Judá más adelante. Y uno dice, tremendo, ¿no? Tremendo que el Señor sea tan misericordioso y deje registrado de esta manera su voluntad y les dejó allí como algo, como esto va a pasar. Ustedes tienen que despertar, ustedes tienen que hacer algo porque esto va a pasar. Y nosotros sabemos que Babilonia hasta hoy, mis hermanos, existe. Si no existiera, no diría por allá el libro el libro de Apocalipsis, salid de en medio de ella, pueblo mío, cuando está hablando de Babilonia. Babilonia hasta hoy existe.
Y una de las características de Babilonia, obviamente, que es la idolatría. Habían ídolos de todo tipo, o sea que si Manasés quería adorar ídolos ajenos y extraños, pues allí era la mata. Allí era la mata, él hubiese podido adorar cuanta cosa hubiera querido. Algunos que estudian el tema de Babilonia saben que en Babilonia existían más de 5.000 ídolos. Dicen los que saben que hay una nación que hoy en día se puede comparar un poco a lo que pasaba en Babilonia, y es la India. La India tiene, yo no sé si son como más de 5.000 deidades, ellos tienen allá deidades para todo, y dicen que era algo muy parecido a lo que pasaba en Babilonia. Una de las cosas curiosas de la escritura es que todo el que iba a Babilonia y salía no quería volver a adorar ídolos. Y fíjense que esto le acontece a Manasés. Manasés es liberado de Babilonia, sale de Babilonia y él regresa a restaurar nuevamente la adoración al Señor. ¿Qué dice mi hermana Rebequita? Martita, sí, yo me pregunto, no sé si estoy bien, no sé, pero leyendo en Segunda de Reyes lo que Isaías le dice a Ezequías, esto que sucede con Manasés no vendría a ser parte del juicio que Dios dio por la boca de Isaías a Ezequías cuando le pregunta a Isaías, ¿no? Le dice, ¿qué dijeron esos hombres y de dónde han venido? Y Ezequías dijo, han venido de una tierra lejana, de Babilonia. Y él preguntó, ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió, han visto todo lo que hay en mi casa, no hay nada entre mis tesoros que no le haya mostrado. E Isaías dijo a Ezequías, oye, palabra de Yahvé, he aquí que vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice Yahvé. Pero Ezequías se alegra de que no va a ser en su tiempo, sino en el tiempo de sus hijos. Entonces yo me pregunto si esto que sucede con Manasés no es algo que Dios ya lo profetizó, o sea, como un juicio para la casa de Ezequías por lo que él hizo, y era esa la única manera en que Manasés se ha llevado a Babilonia, ¿no? Después de haber cometido tanta cosa y luego sí humillarse para que Dios restaure como lo hace con Manasés, porque uno se pregunta, bueno, después de tanta maldad, ¿qué es esto, no? Entonces, yo me pregunto si esto no es más bien parte de ese juicio que el Señor dio a Ezequías por boca de Isaías, más bien. Sí, también, Rebequita, ¿qué dice Alecita? Pues yo estaba meditando en eso, Rebequita, ahora, antes de que tú hablaras y lo que pues lograba entender allí, porque este hombre se arrepiente y vemos que un arrepentimiento de corazón porque lo que hace después es muy parecido a lo que hizo su padre. Empezó a hacer restauraciones, empezó como a corregir todos los errores que había hecho, restaura murallas, quita los dioses ajenos, saca los ídolos de la casa del Señor, quita los altares de los lugares altos y demás. Pero dice que el pueblo siguió aún haciendo eso y decían que lo hacían para el Señor. Entonces yo lo que veo más bien allí es que el Señor es misericordioso y vemos que a este hombre de todos modos lo restaura y lo vuelve a Jerusalén y a su trono, pero las consecuencias del pecado no pagan, no paran. Y pienso que es lo mismo que nos ha sucedido a nosotros en estos tiempos, mostrándonos el Señor que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, las consecuencias del pecado nos van a arrastrar. Cuando tomamos la sabia decisión de creerle al Señor y unirnos a Él, los problemas no se nos quitaron, ni las consecuencias de lo que habíamos hecho se nos fue, porque el Señor es justo. Entonces pienso que todo lo venía arrastrando Judá, teniendo el ejemplo de su hermana, el reino del norte, y no creyeron. Entonces esto va a ser como una acumulación de todo ese pecado, más no un castigo, pienso yo, sino es la consecuencia del pecado de Judá, al ver el Señor mostrarles todo lo que le había acontecido al reino del norte y ellos no hicieron caso. Entonces estaba meditando en lo mismo, Rebequita. Gracias, Alecito. ¿Y Germancito qué dice?
Vale, chévere, ¿no? Que podamos como tener ese panorama completo. Creo que eso tiene que ver con todo eso, ¿no? Con lo que nos está compartiendo Martica también y con lo que el Señor nos muestra ahí a través de Rebequita. Porque yo lo que veo es que la palabra del Señor se cumple y que, como dice él en la misma escritura, que Él es misericordioso y que Él tendrá misericordia del que tendrá, pero que de ninguna manera dejará por inocente al culpable. Entonces, cómo la agenda de Dios y cómo lo que Él habla en su palabra se cumple a pesar de todas las cosas. El Padre comenzó bien y terminó mal, y el Señor lo corta en el momento que lo tiene que cortar, pero emite un juicio sobre lo que el papá está haciendo. Y el hijo comienza mal y termina bien, pero aún en todas esas cosas, en esas conductas de cada uno, se está cumpliendo lo que el Señor está anunciando. Entonces yo veo la soberanía del Señor y su gracia también ahí sobre todas esas cosas. Sí, mire que nos sirve para analizar algo. Comenzó yo no creo que haya sido ni siquiera con el padre, no creo que haya sido ni siquiera con el rey, eh, con su papá, pues, que reinó y que hizo las cosas bien, Ezequías, que se enalteció en el corazón, sí. Y creo que uno de los problemas, y tendríamos luego que entrar a hablar de Babilonia, obviamente vamos a hablar al final de Babilonia, porque esto termina en Babilonia. El libro de Reyes, Segunda de Reyes, termina con Judá cautivo en Babilonia. Entonces, luego vamos a hablar de esto, de lo que significa Babilonia, pero comienza con la altivez de corazón. Cuando hay una altivez de corazón, digamos que ahí el pueblo de Dios entra en Babilonia. Y Babilonia significa idolatría, mucha idolatría. Y ustedes tienen razón, o sea, parte de ese juicio que fue emitido en tiempos de Ezequías, obviamente iba a pasar también sobre Manasés, era una sentencia sobre la descendencia de Ezequías, pero creo que Manasés fue el que hizo los méritos necesarios para que se cumpliese este juicio. Quiero llevarlos ahí más adelantico, nos vamos a adelantar un poquito al capítulo 23, versículo 26 y 27. Porque después de que veamos a Manasés y a otro hijo que tuvo, que se llama Amón, allí que viene, que es un reinado muy corto, va a haber una restauración nuevamente de Israel. Pero mire lo que dice acá, el 26, dice, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Entonces se dan cuenta que él aquí no está mencionando Ezequías, él aquí está mencionando es a Manasés, porque en realidad Ezequías fue un buen rey, con un corazón no idólatra. Pronto tuvo un problema de altivez en algún momento y hizo algo allí, cometió un pecado, un error contra el Señor, pero no era un idólatra. Pero lo que hizo Manasés como que fue lo que llegó a determinar que todo el pueblo iba a ir cautivo a Babilonia. Entonces, no sé, aquí mis hermanos, Rebequita tiene razón y los hermanos tienen razón. Esto ya venía cocinándose desde Ezequías, pero aunque el Señor perdonó el pecado de Manasés, las consecuencias no las perdonó el Señor. Y esto acá nos sirve para hablar un poquito de esto. O sea, nosotros sabemos que el corazón del Señor es grande, nos puede perdonar y restaurar, pero no, las consecuencias de nuestro pecado las vamos a tener que lidiar. Así fue con David. Ustedes recuerdan que David pecó y clamó y lloró amargamente y el Señor lo perdonó.
lo mantuvo en su reinado, y siempre el Señor va a exaltar esa parte buena de David. Pero el pecado de David fue grave, y las consecuencias también del pecado de David, pues las sufrió David con sus hijos. Recordemos la persecución de Absalón a David, cómo Absalón mancilló el lecho de David con todas sus concubinas. O sea, David tuvo que sufrir mucho, muchísimo, por causa de su pecado. Entonces esto es importante que nosotros lo tratemos. O sea, el Señor perdona el pecado, lo perdona y nos puede restaurar y nos vuelve y nos da una posición en Él de salvación. Pero las consecuencias del pecado quedan allí, porque es que el Señor es justo. Y Él, como dice por allá la Escritura, de ninguna manera dejará ir libre al culpable. O sea, que de todas maneras las consecuencias están allí. Y estábamos hablando de nuestros hijos, y si algo nos duele a nosotros con nuestros hijos es eso, que sabemos que sí, el Señor los va a rescatar, está para rescatarlos en cualquier momento, los va a traer, los va a salvar, los va a limpiar, pero que el Señor nos ayude en que ellos, su siembra, la siembra que ellos están haciendo en este momento, ellos van a tener que cosechar de la siembra que han hecho. Ellos van a tener que comer de esa mala siembra, y que el Señor pues nos ayude y los ayude a no sembrar tanta cosa mala, porque van a tener que comer de eso. Eso es un hecho. Ese es un hecho. ¿Qué dice mi hermano Alecito? Que la falta de comprensión de esto, mis hermanos, mire, todos los años que nos ha tenido de pronto el Señor reservado estas cosas, ¿no? De entender que Él nos perdonó, nos restauró, pero que las consecuencias del pecado siguen su curso y caen sobre nosotros y sobre cualquiera, sobre el pecador y sobre el que se arrepiente, porque esto ha causado mucho daño cuando no se dice la verdad respecto a esto, y nosotros sabemos que son atraídas muchas personas al evangelio para que con el pare de sufrir, pienso que lo podemos tomar como ejemplo. Vendiendo un evangelio muy liviano, donde si usted se viene a acoger al Señor, sus pecados le son perdonados y todo lo que quedó atrás, o sea, porque la misma Escritura lo dice, pero no se nos enseña de que las consecuencias de lo que hicimos, aún con el Señor, nos van a alcanzar, y la misericordia del Señor nos va a permitir pasarlas de una forma diferente, pero de que nos alcanzan. Entonces, qué bueno que sea el Espíritu Santo y su palabra la que nos muestre esto, de que se asumen las mismas cosas que le sucede al que no tiene al Señor, pero la diferencia grande la hace el Señor, y ahora las asumimos en la misericordia del Señor y no como la va a asumir el mundo sin Él. Entonces, qué bueno que el Señor nos recuerde estas cositas, porque a veces se nos pueden olvidar y hasta nosotros mismos podemos ofrecer un evangelio, de ese evangelio de que venga, coja al Señor y aférrese a Él y Él le va a hacer. Qué bueno enseñar que el Señor nos perdona, pero que las consecuencias de lo que hemos hecho tenemos que prepararnos para enfrentarlas. Sí, su misericordia nos va a dar la gracia de soportarlas, y Él llegará un momento en que cortará raíz y rama y nos liberará, pero sí vamos a tener que comer un tiempo de lo que sembramos. Eso es una ley que el Señor no va a pasar por alto. Él no pasa por alto porque Él es justo. Por causa de su justicia es que tiene que pasar esto, mis hermanos. Bueno, entonces dice la Escritura que Él sale, vuelve a su Dios, edificó el muro. Fíjense que cuando también el pueblo de Dios salió de Babilonia, lo que hicieron fue edificar el muro. Por eso es que vemos como un paralelo acá en pequeño de lo que va a pasar más adelante cuando Judá salga del cautiverio de Babilonia. Ellos también van a reedificar el muro. Parece que cuando los hijos de Dios se apartan de Dios, quitan el muro. Ustedes saben que el muro es el vallado, el muro es el que mantiene el enemigo afuera, el muro son los fundamentos y la palabra del Señor. Y parece que en este tiempo, pues obviamente los muros habían sido tirados abajo, y Él viene y restaura los muros, las ciudades, vuelve y levanta los muros, aparta los ídolos,
Todo esto hace este rey Manasés, reparó el altar también y instituyó nuevamente los sacrificios y obviamente el sacerdocio. O sea que este hombre tuvo una conversión verdadera al Señor, tuvo una verdadera conversión. Y, y dice que, bueno, algo que sí quedó pendiente fue que el pueblo siguió adorando en esos lugares altos. Aquí hace una aclaración, aunque adoraban era a Jehová, pero el Señor no era eh, agradado de que se adoraran en esos lugares altos, así se adorase al mismo Señor, porque no era el lugar que él había escogido, ni la manera que él había escogido de que se le adorase a él. Él había instituido que era allí en el templo, con los sacrificios, a través del sistema sacerdotal, y seguramente esta gente iba y hacía seguramente sacrificios o eh, libaciones, no sé qué podrían hacer ellos allá en esos lugares altos, que era un culto que al Señor no le agradaba. El Señor tiene una forma correcta de hacer las cosas. Y cuando el pueblo quiere establecer cultos extraños, a él no le gusta. A él no le gusta. Es como aquel que quiere acercarse a Dios sin Jesucristo. En este tiempo donde el Señor ha establecido que es a través de su Hijo. Entonces, Él ha establecido cómo hacerlo. Y si se hace de una manera ajena, él no es agradado. Por eso entonces en la escritura va a decir, aunque adoraban era a Dios, pero en esos lugares altos al Señor no le agradaba. Y esa es la historia de Manasés. Yo quiero que avancemos también a ver el reinado de Amón, que es muy corto, muy corto. El rey que va a suceder, el hijo que va a suceder a Manasés. Ahí vamos a otra vez a Segunda de Reyes, capítulo 21. Voy a leerles estos versículos. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús, de Codbá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. O sea que el legado de Manasés pasó a su hijo, curiosamente, pues aquí vemos que sí se hereda, muchas veces se hereda la conducta, otras veces no, ahora lo vamos a ver, pero es posible y es muy factible que se herede la conducta. Dice, y anduvo en los caminos en que su padre anduvo y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. O sea que este no hizo caso a la restauración de su papá, a su arrepentimiento, sino que se le quedó, fue lo primero que el papá hizo, lo malo. Dice, y dejó a Jehová el Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová. Dice, y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa y reinó en su lugar Josías su hijo. Fíjense que al parecer no se sabe por qué conspiraron sus propios siervos y lo mataron. No se sabe. Uno podría decir, bueno, ellos querían evitar un mal para Judá, porque habían visto que Israel ya no estaba, había sido llevado al cautiverio por causa de la idolatría. Su papá había pecado idólatra tantos años y seguramente también vieron que fue llevado cautivo y lo devolvieron porque se arrepintió. Entonces es probable que sus siervos hubiesen dicho, no queremos que este hombre reine porque entonces nos vuelve a llevar por el mal camino. La escritura no lo dice. La escritura no lo dice, pero no duró sino 2 años en el reino y lo mataron. Lo mataron. Digamos que esto también fue misericordia de Dios. El Señor estaba guardando a Judá de un mal rey, que iba a añadir a este pecado, tras pecado iba la maldad, más juicio, y el Señor lo cortó. Miren que aquí estamos viendo que el Señor también puede hacer eso.
A uno les extiende su misericordia y les da tiempo a arrepentirse, y a este no le dio tiempo. Este llevaba 2 años y en la omnisciencia del Señor, en su conocimiento sobre todas las cosas, el Señor sabía que tal vez este no se iba a arrepentir y quiso evitar ese mal para Judá. Y dice que en lugar de él reinó Josías. Hermancito, ¿y sabes cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar? 8. Si seguimos leyendo el 22, que solamente vamos a leer esos 2 primeros versículos, dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Bosca, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Cómo les parece? Entonces, por eso les decía que aquí en Reyes uno queda como que no puede ser tan ortodoxo y decir, ay no, todos los chiquitos, los que comenzaron a reinar desde chiquitos son más. No, hay unos que no, hay unos que hicieron lo bueno. Y este rey es bien, bien reformador, y es uno de esos reyes bien especiales de la escritura. ¿Qué dice el hermano Germancito? Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, Mantica. Lo que pasa es que también pues hay que tener en cuenta de que pues si es un muchachito que comienza a reinar de 12 años y uno de 8, pues eso es de acuerdo a la tradición, porque es un reinado heredado. Pero eso va muy de la mano con quienes están alrededor de ellos, ¿no? Mientras ellos todavía tienen la capacidad de discernir, ¿no? Porque pues creo que un muchachito de 8 años todavía no tenía la capacidad de comenzar a establecer las cosas a la manera de Dios, sino de acuerdo a quiénes son los que están ahí como ayos de él en ese momento. Sí, es curioso eso, pero fíjate que para este rey Manasés, pues estaba alrededor, estaba Isaías. Recordemos que también Ezequías pues era hijo de Acaz, que había hecho lo malo ante los ojos de Dios, y estaba rodeado de Isaías, de los profetas. Digamos que había un buen ambiente espiritual alrededor. Y durante el reinado de Manasés también estaba Isaías, o sea, el mismo ambiente estaba, pero él decidió hacer lo malo después. Entonces, no se sabe qué va a ser el corazón. Mis hermanos, lo que nos queda aquí claro es que el corazón es realmente el que va a marcar definitivamente el camino de una persona. Y como decimos a veces los padres, los que hemos tenido hijos, bueno, a veces nos cuesta como trabajo entender por qué de un padre piadoso sale un hijo que no es piadoso, y a veces de padres no piadosos salen hijos que son piadosos. O sea, entonces ahí como que uno dice, wow, Señor, pues definitivamente por eso el Señor no nos puede culpar del pecado de otro, porque Él va a juzgar es el corazón de cada uno, ¿no? El corazón de cada uno tiene que escoger, el corazón de cada uno tiene que elegir si sirve a Dios o no lo sirve. Ahora, ¿tenemos promesa del Señor? Sí, tenemos promesa del Señor en su palabra, por lo menos cuando los padres hemos sido piadosos y buscamos al Señor y hemos enseñado a nuestros hijos de niños, pues hay una escritura que dice que enseña al niño en su camino, ¿no? Y aun cuando fuere viejo no se apartará. Yo creo que es más difícil para un muchacho que ha sido instruido en el temor de Dios, en la palabra. O sea, eso es un fantasma que siempre le va a perseguir, y yo lo digo por experiencia, ¿no? A mi hijo siempre le persigue ese fantasma, o sea, él no tiene esa libertad en su conciencia de hacer lo malo, porque eso se llama prevaricato. O sea, cuando usted conoce qué es lo bueno, y aun cuando conoce que es lo bueno no lo hace, o sea, desacata completamente y se vuelve rebelde en contra de la ley, de las órdenes, de lo que el Señor ha enviado. Entonces, pues ellos están pecando voluntariamente, no porque desconozcan, sino porque hay una rebeldía que les hace tomar esa decisión de desobedecer. Pero el Señor en su misericordia, ese fantasma siempre va a perseguir,
a nuestros hijos, por lo menos a los que hemos instruido a nuestros hijos en el temor del Señor, con su palabra, siempre les va a perseguir. O sea, no hay una libertad en la conciencia de ir a pecar, porque ellos tienen que llegar a hacer un trabajo de cauterizar la conciencia, pues de una manera, no es lo mismo que en los del mundo, porque en los del mundo, pues como no les enseñan el temor a Dios, entonces los muchachos, digamos que se crían sin Dios ni ley, y ellos van haciendo por ahí lo que quieren, y no tienen como esa carga en la conciencia. Pero nuestros hijos sí la tienen, porque han conocido al Señor, porque han conocido su palabra, y entonces para ellos ese es como una sombra que les persigue, ¿no? La palabra de Dios que los cobijó de niños, y en algún momento sabemos que tenemos la esperanza, por lo que la Escritura hoy nos hablaba, que ellos pueden arrepentirse y pueden volver al Señor, y se van a arrepentir de todos sus pecados y el Señor los va a restaurar. Y bueno, pedimos al Señor que así sea, que todos estos hijos pródigos vuelvan al Señor, todos aquellos que se han apartado por alguna manera, por engaño de las tinieblas, pues regresen arrepentidos al Señor. Eso sea un motivo de oración por aquellos que se han apartado, que aún conociendo al Señor y aún viendo su misericordia, su grandeza, pues se han olvidado del Señor. Así es, esa semilla queda ahí sembrada. Bueno, mis hermanos, terminamos entonces hoy nuestra lección. El próximo lunes vamos a seguir estudiando esta historia tan maravillosa del rey Josías, un muy buen rey para esta época de Judá.